Vamos a continuar con nuestras sesiones de ética y tenemos la sesión número 3 de un total de 6. El contenido es la lectura del concepto tradicional y concepto activo, la lectura diferencia entre acto moral y hecho de la naturaleza y deber moral y conciencia moral. Además te invito a ver un pequeño video sobre conciencia moral. La actividad en tiempo real consiste que de manera colaborativa realicemos la lectura de estas páginas de la 48 a la 56. Las páginas correspondientes son las que te comparto a continuación. Como hemos podido ver, existen muchas formas de entender tanto la ética como a la moral, y eso influye en el desarrollo de nuestro entorno personal. Sin embargo, todas estas concepciones podemos englobarla en dos grandes conceptos: el concepto tradicional y el concepto activo. En el concepto tradicional, que por cierto es el que siguen las religiones, tenemos que la ética y la moral no son obras humanas, sino que provienen de un orden natural, y existen leyes que regulan tanto a la naturaleza como a la sociedad. Dios o alguna ley superior determina lo que está bien y lo que está mal, y no depende de cada persona tomar esa decisión. El ser humano se limita a reconocer dichas leyes y las cumple. Recuerden, este concepto lo siguen las religiones. Por el otro lado, el concepto activo es el modelo dominante en la sociedad contemporánea. Esto debido a que existe una gran pluralidad de formas de entender el mundo, lo que trae como consecuencia que haya una gran diversidad de definiciones para la moral y la ética. De acuerdo con este concepto, para determinar la validez en cualquier asunto que involucre una decisión de este tipo, se debe llegar a un consenso mínimo, por lo que impera un orden consensual que involucra dentro de lo posible a las diferentes formas de ver el mundo. Te recomiendo que hagas la lectura de la página 58 y yo aquí te voy a mostrar una pequeña fracción. Esta lectura es ¿vivir sin ética, vivir sin religión? Con más frecuencia de la deseada, tuvo que escuchar el filósofo y matemático Bertrand Russell la siguiente pregunta: ¿qué le parece más importante, la ética o la religión? Con su habitual desparpajo y contundencia, dejó caer la siguiente respuesta: he recorrido bastantes países pertenecientes a diversas culturas. En ninguno de ellos me preguntaron por mi religión, pero en ninguno de esos lugares me permitieron robar, matar, mentir o cometer actos deshonestos. De esta forma tan gráfica, defendía Russell una tesis a la que dedicó no pocas energías. Sin religión se puede vivir, sin ética no. No será difícil estar de acuerdo con él, pero probablemente él era consciente de que los mínimos éticos que señala, no matar, no robar, no mentir, no cometer actos deshonestos, nos llegan también como legado de grandes espíritus religiosos como Buda, Confucio, Moisés, Jesús o Mahoma. Es decir, la ética y la religión han tenido a darse la mano, a caminar juntas, a aunar esfuerzos. De hecho, el 83% de los seres humanos vincula su quehacer ético con su pertenencia a alguna de las 10.000 religiones existentes en nuestro planeta. Yo te invito a que leas toda este artículo en la página 49 y 50, en lo que pues es este ensayo de vivir sin ética, vivir sin religión. Sin importar el lugar o época, en toda sociedad humana existe una clara diferencia entre lo que es correcto y aceptable para todos
y lo incorrecto o susceptible de castigo por parte de las autoridades, o bien motivo de aislamiento y ostracismo social hacia la persona que incurre en un comportamiento de este tipo. Si bien las leyes constitucionales son el cuerpo de reglas más evidente dentro de una ciudad, estado o país, existen también las normas morales, que a diferencia de las anteriores no tienen una sanción claramente determinada, pero su incumplimiento acarrea tanto el descrédito como el rechazo por parte de cada individuo, de modo que la principal función de estas normas o leyes morales es la autorregulación, la cual queda reflejada en las acciones de cada día. México Unido contra la Delincuencia AC. En función de una autorregulación aceptable o deficiente, podemos hablar de clases distintas de acciones de actos. Estas clases distintas de acciones y actos son morales y actos de la naturaleza. En el caso de los actos morales bajo los preceptos de la ética, el ser humano evalúa cada uno de sus actos, comer, dormir, trabajar, jugar, en función del bien y el mal que le reporten tanto a sus semejantes como a sí mismo, y así como resultado de este ejercicio se inicia el bien y estaría realizando entonces un acto moral. Ejemplos de actos morales, pues ayudar a una persona discapacitada o en edad avanzada, cruzar la calle, donar dinero a los pobres de manera anónima, reconocer un error propio, rechazar un soborno, devolverle la cartera a su dueño, etc. Es importante resaltar que un acto moral no consta únicamente de una buena acción, sino que debe venir acompañada de un genuino deseo de realizarlo. De lo contrario, podría pasar a ser una acción interesada. Una acción interesada también es denominada falso altruismo, como lo es el acto de donar dinero para ayudar a los pobres únicamente para ser bien visto por otros, o al entablar amistad con alguien solo para obtener una ventaja laboral o social. Veamos un ejemplo de acción interesada. Imaginemos a una anciana envuelta en un abrigo de piel que acude a la misa de domingo con su nieta. Justo a la salida de la iglesia se encuentra con un mendigo a quien de mala gana le entrega una moneda sin apenas mirarle para ocultarle su desprecio. Su nieta, sin embargo, le propone invitar a comer al mendigo a su casa, a lo que la abuela responde negativamente, afirmando que esto podría ensuciar los muebles o dejar en casa su mal olor. Así pues, a la anciana no le interesa el bienestar del mendigo, sino que únicamente le ha entregado una moneda para dejarla tranquila en su conciencia. En pocas palabras, ella ha actuado bajo la premisa de no te doy para que tú estés mejor, sino para que yo me sienta mejor. De este modo, su acto moral, darle una moneda a quien la necesita, deja de ser un acto moral para convertirse en un acto interesado o falsamente altruista. Es importante que termines de leer el material de este tema y además te invito a que hagas la actividad 3 de la página 55 de tu material de consulta, que es la definición de moral activa. Ya está la asignación en Teams, lo puedes enviar por Teams, es para este viernes. Hoy estamos en día miércoles, pues tienes jueves y viernes para entregarlo. ¿De acuerdo? Como es por Teams, pues es necesario que también los compañeros que están allá en casa lo hagan. Recuerda que es por Teams. Ahora te invito a que veas el siguiente video, cuya liga te comparto. Es un video sobre conciencia. Yo lo he anexado a este video propio. Ojalá no me vayan a bloquear por
transgredir derechos de autor, pero le damos los derechos de autor al que hizo el video. Muchas gracias. Te espero todas las tardes en el foro de dudas a partir de las 5 de la tarde. No me envíes fuera del horario, por favor, porque no podemos atender, solamente de 5 a 6 de la tarde. Por otro lado, pues te recuerdo que debes de permanecer en casa, y si ves este video por YouTube, dale me gusta y firma por favor tu visita mencionando tu nombre, la fecha en que lo viste, tu grupo y pues la palabra presente. Lo único que vence a la inteligencia es la disciplina. Por favor, hay que disciplinarse, perdón. Este es un proverbio japonés. También te dejo el valor con Alep y te agradezco mucho. Ahora te invito a ver el video. Gracias, Víctor González Palafox. Te agradece la atención. Todos escuchamos esa vocecita interior que nos dice qué está bien o qué está mal. Y como les he explicado en otros videos, hay veces que hacemos cosas inconscientemente. Pero ¿te has preguntado qué es la conciencia? La conciencia es nuestra capacidad de sentir y experimentar nuestra individualidad. Es decir, que como individuo te des cuenta que tenemos una especie de control ejecutivo de nuestro cuerpo y que se crea por la complejidad de nuestra actividad cerebral. Pero la verdad es que no existe una definición única de lo que es la conciencia, y es que existen diferentes puntos de vista dependiendo de las creencias que se utilicen para explicar este fenómeno. El principal problema de estudiar la conciencia es que es una experiencia totalmente subjetiva, y la única forma de saber qué dice la conciencia de otras personas es preguntándoles directamente, y que no siempre es muy confiable. A esto se le conoce como el problema de las otras mentes, y es que tomando en cuenta esto, es posible que los animales, los árboles y las piedras también sean conscientes, solo que no podemos preguntarles. Y es que muchas personas creen que los perros o los gatos sí tienen conciencia, pero los insectos o las plantas no. Pero en realidad todavía no podemos saber hasta qué punto un organismo es consciente. Por lo que actualmente la postura científica es que existe evidencia que indica que todos los animales y otras criaturas tienen los sustratos neurales necesarios para tener conciencia y exhibir comportamientos intencionales. Por el lado contrario, el problema de las otras mentes también implica que puedan existir individuos que actúen de manera muy parecida a nosotros, pero que carezcan absolutamente de conciencia. A ese tipo de entidad se les ha llamado zombies filosóficos, y actualmente investigadores en diferentes universidades trabajan en estos temas usando inteligencia artificial. De hecho, en los años 50, el matemático Alan Turing propuso una prueba que determinaría si una computadora podía pensar. El test de Turing consistía en poner en un cuarto a una persona y que ésta enviara mensajes de texto a otras dos en otro cuarto. Una era una persona real y la otra era la computadora que se estaba probando. Si la mayoría de las personas no podían distinguir entre el humano y la máquina, entonces la máquina habría pasado el test. Actualmente el test de Turing ha sido modificado, ya que el hecho de que un programa sea capaz de responder preguntas de manera parecida a como lo hacemos los humanos, no quiere decir que entienda el significado de la conversación, y por lo tanto no es consciente de lo que estás diciendo. Un ejemplo es la supercomputadora llamada Watson de IBM, la cual ha ganado concursos de Jeopardy en televisión jugando con humanos. Otra forma de estudiar la conciencia es estudiar los desórdenes mentales en los que ésta se ve afectada. Un desorden que ha dado mucha información al respecto es llamado anosognosia, y ocurre cuando alguna parte del cerebro se daña, generalmente después de un infarto cerebral, y entonces la persona pierde alguna capacidad, pero no es consciente de ello, negando que exista algo mal en su persona. Por ejemplo, en pacientes con daño en la corteza parietal es común la pérdida del control de alguna de las partes del cuerpo. Entonces, cuando se le pide al paciente que mueva una parte no afectada, lo puede hacer sin problema,
pero cuando se le pide que mueva la parte inmóvil, al no poder hacerlo, responderá con una excusa, como que no tenía ganas o cualquier otra cosa aunque no tenga sentido. O pacientes con lesiones en el lóbulo occipital, los cuales pierden la vista, pero ellos continúan diciendo que pueden ver bien, a pesar de que ya no les es posible ver adecuadamente o estar completamente ciegos. El estudio de la conciencia se realiza desde muchos ángulos y seguirá siendo un tema de debate durante mucho tiempo, tanto en humanos como en computadoras. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjala en los comentarios. Sé consciente y no olvides darle like.